Antes de empezar con el video, quiero recordarles que estamos haciendo un sorteo de 500 diamantes. Si tú quieres ganarte estos 500 diamantes, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal, dejar en la caja de comentarios tu nombre de tu castillo, tu reino y tu UID. Y de esa manera tú ya estarás participando en el sorteo para los 500 diamantes. Si quieres tener una chance más de participar, puedes donar aquí al canal mediante código PayPal o código YAPE, si eres de Perú. 5 soles o 1.5 dólares y se te estaría anotando por segunda vez para que tengas doble chance de ganar. Sin nada más que decir, empecemos con el video. Hola a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de King of Avalon. En esta oportunidad voy a hacer un mini tutorial de cómo cambiar de reino, de si estás en lunar a solar o si estás en solar a lunar, para jugadores nuevos. En este caso yo tengo una cuenta ya establecida, ya avanzada, y pongamos en el caso de que yo quiero iniciar otra cuenta. Entonces lo que vamos a hacer es presionar en la parte donde está mi imagen, donde pueden ver el gatito adorable con lentes de John Lennon. Nos vamos a la parte de ajustes y en todo este apartado podemos ver un montón de opciones, pues no. Entonces lo que tenemos que entrar es a cuenta. No vayan a poner por si acaso eliminar cuenta, eso va a joderles mucho la vida, así que no hagan eso. Entonces vemos la opción importante, que es esta en la parte de aquí, donde es comenzar nuevo juego. Primero que nada, déjenme avisarles de que si ustedes van a usar esta opción, asegúrense de que su cuenta esté vinculada a un teléfono, a un Gmail, a Facebook o a lo que sea. En este caso mi cuenta está vinculada a mi teléfono de celular. Por eso yo puedo, aquí hacer cambios mediante la cuenta FunPlus, que son los que se registran con teléfono. Hoy en día creo que es con Gmail o Facebook. Entonces yo ya sé que tengo vinculada mi cuenta, que no se va a perder, así que le voy a dar a comenzar de nuevo. Incluso si tú le das a comenzar de nuevo, te sale la opción de que estás seguro de empezar de nuevo el juego. La información del juego actual ha sido vinculada y la podrás recuperar luego de haber cambiado las cuentas. O sea que me está diciendo que yo ya tengo vinculada mi cuenta y que por más que cambie de reino o empiece de nuevo, no me va a pasar nada. Así que empecemos. Puedes escoger quedarte en el reino o migrar a un nuevo, comenzar una aventura nueva. Aquí yo puedo poner si deseo cambiar de reino o no. En este caso, si eres una persona nueva, te va a mandar de manera predeterminada a un nuevo reino. En este caso, si tú eres un jugador antiguo pero quieres cambiar de reino, obviamente te da la opción cambiar de reino. Si eres un jugador que solo quiere crear granjas para alimentar a tu castillo principal, ya sabes, granjas son los castillos en los cuales tú te encargas de que saquen recursos y al final tu castillo principal le extraiga los recursos, ya sea comida, hierro, plata o madera. Entonces para este caso vamos a poner a cambiar de reino. Ahora, esta es la parte importante, la parte súper importante. Aquí me dices dos opciones. Si tú eres un jugador que quiere cambiar los aires e irse a otro reino, de manera predeterminada, si tú le das a cambiar reino aquí, te van a mandar al reino solar. Al reino solar o a los castillos solares. Ya saben que aquí en Avalon está dividido en dos fragmentos de territorios: los que pertenecen al reino solar, que nunca van a chocar con los del reino lunar, y viceversa, los del reino lunar que nunca van a chocar con reino solar. ¿A qué me refiero esto? Que por más que tengamos eventos de incursión, eventos como se llama de cacería de la alianza, K versus K, etc, 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 nunca reinos de solar o jugadores del reino solar van a pelear eventos con jugadores del reino lunar. Son apartados diferentes, están separados. Entonces, si tú te quieres mantener en lunar, presionarías aquí, tocar para ir a lunar. Pero en este caso nosotros no queremos ir a lunar. Vamos a ir a reino solar, cambiar de reino. Me han asignado un nick cualesquiera porque esa cuenta nueva no está vinculada a nada, por si acaso no está vinculada. Y aquí viene la parte más entretenida del juego: hacer el tutorial de esta hacer esta vaina. Aquí vamos a acelerar un ratito para que no sea tan rápido.
Y una vez que termines de hacer ese minimapa, supuestamente tienes que hacer esta hora. Por ahora, esa es la parte que digo que no puedes saltarte por ahora. Si tú eres nuevo y ya tienes una cuenta iniciada, esta es la parte que no te puedes saltar hasta cierto momento. Entonces, vamos a ver un momento aquí. Esto es obligatorio, no van a hacer pelea contra esta vaina o contra este monstruo. No nos vamos a demorar mucho. Ni juegos. Bueno. Aquí tenemos que no podemos hacer rápido. A ver si me doy eso. En fin, es una opción de. Y vamos a seguir con esto portable. Vamos a ver esto. Eso no te dijo, no te dice nada. Tengo que ir y quiero que esté. Así que eso es paciente. Nos va mucho poner la ventana. ¿Qué pasó? No me deja. Magia oscura desconocida, por favor, reinicia el juego. La típica excusa de que no favoraron, la culpa la tiene Morgana. Ok. Ya, supuestamente ahí le da mi castillo para mejorar. Se saltó ese paso. Y aquí van a hacer misiones, ok. Si tú eres un jugador ya antiguo que, por ejemplo, digamos por motivos X, perdiste tu teléfono y, ¿cómo se llama? O ya tienes una cuenta en la cual tú quieres ingresar, pero no quieres tirarte todo el tutorial para esta vaina. Una vez que ya llegues a este punto ya puedes cambiar de cuenta. Presionas en tu perfil, porque ya el juego te deja mover con casi mucha libertad. Aquí y cambiar cuenta, y pones cambiar cuenta y te lo veas con tu cuenta. A partir de aquí tú ya puedes hacer eso. Si no, pues bueno, pues no. Aquí tendríamos que avanzar para, digamos, seguir pudiendo desbloquear funciones, pues, ¿no? En este caso, construir un castillo desde cero, etc. Ahora, digamos que estás en el reino solar. Apareciste de manera predeterminada en el reino solar y tú te quieres ir al reino lunar. Tú no quieres estar aquí. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos en un momento. Perfil, ajustes, cuenta, eliminar, ¿no? Cambiarme comenzar de nuevo. Aquí me advierte que yo tengo vinculada esta cuenta. Por eso me dicen, pues, ¿no? Ya, hicimos el mismo procedimiento y aquí en vez de darle a cambiar, si tú te quieres ir al lunar, dale a tocar para ir al lunar. Ahora vamos a eso y vamos a ver qué pasa. Ahora nos hemos cambiado al reino lunar. Hemos cambiado al reino lunar. De solar nos hemos ido al lunar. Se me hicieron las misiones tutoriales incompletas. Confirmar. Cargue, ok. Y ahora sí, ya estoy en el reino lunar. No sé qué ha pasado. Un castillo nivel 1. Ok. Algo muy importante aquí. Imaginemos que ahora tú estás en el reino lunar. No sé por qué me omití los tutoriales, pero win por mí. Capaz en tu caso te pida hacer tutoriales. Este ítem que tú ves acá, este es importante. Digamos que olvidaste darle la opción quiero mantenerme en mi reino, o tú te quieres ir a un reino en específico, pero tú no quieres estar aquí. Este ítem te va a servir para tú hacer un cambio de reino. Vamos a leer qué es lo que dice. Teletransporta tu ciudad a un reino diferente a tu elección. Solamente, repito, solamente para castillos de nivel 5 a inferior. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita mi castillo está a nivel 1. Máximo lo puedes llegar a tu castillo a nivel 5. A nivel 5. Vamos a probar esto. ¿Cómo funciona? Digamos que yo no quiero este reino. No sé, vámonos aquí al mapa mundi.
Estoy en mi reino ahorita, es el 5389. No sé quién es el rey ahí, pero saludos al reino 5389. Digamos que yo me siento gringo y me quiero ir al reino 5320. Le damos al reino 5320. Vamos a ver si funciona. Te importa aquí. ¿Realmente quieres unirte a este reino? Al continuar esta acción, un teletransporte de principiantes será usado y serás ubicado en unas coordenadas escogidas al azar. La cantidad máxima de recursos que puedes conseguir o puedes llevar contigo, o sea, de recursos, si es que has avanzado recursos, son 300k, o sea, 300.000 de comida, 300.000 de madera, 300.000 de plata y 300.000 de, ¿cómo se llama?, hierro. Me imagino que esto es, digamos, una contramedida para esos jugadores que venden recursos. Ya saben, pues, ¿no? O sea, los que son los famosos terceros que venden recursos a castillos para que suban más rápido de nivel. Si superas ese número, los recursos sobrantes se van a perder. O sea que si llevas 1 millón de comida, 1 millón de plata, 1 millón de madera o 1 millón de hierro, no importa, aparecerás con 300k o 300.000 de cada uno de esos. O sea, estarías perdiendo 700.000. Vamos a darle que sí. A ver qué sale. Y ya supuestamente, entre comillas, en teoría que termine de cargar, yo ya estaría en el reino 5320, si es que mal no recuerdo. Vamos a ver. Coordenadas aleatorias, como dijo. 5320. Vamos a ver qué hay en el 5320 de manera rápida. Ok. Capaz tú no me estás creyendo, es escéptico, pero como yo sé si realmente funciona o no, vamos a hacer algo más interesante. Vamos a irnos a donde está mi reino. Y vamos a tratar de estar ahí, ¿ya? Como les dije, imaginemos que yo quise crearme una granja y tengo los dedos torpes y no pude. Todavía me queda un teletransportador avanzado de principiante. Vamos a buscar mi reino entonces para irme a esa zona. Empecemos aquí. Maps de acá. A ver, el de acá. Al mapa mundi. Mapa del mundo. Y vamos a poner mi reino. 5080. 5080. Este es mi reino, que está ahorita como Rey Lemming. Un saludo para Lemming. Y ahora nos vamos a trasladar a mi reino. Nos trasladamos. Recuerda que este teletransportador no te va a transportar en una zona específica, sino de manera aleatoria. Aquí ya depende, si tienes suerte o no, de dónde caer en el reino. De esta manera, si tienes conocidos a ellos, obviamente te pueden dar una mano o te van a ayudar a facilitarte las cosas. Ya estoy en el reino 5080 y ahora voy a buscar mi castillo, pero eventualmente no lo voy a encontrar porque mi castillo está en Fae. Pero acá vamos a encontrar a mi alianza AFO, que me gusta más que se llame, para mí es S18. Ojalá lleve ese saludo para Lara, para Martínez, para Harley Quinn, para Kino Favalon, es un portugués, para Mark, el doctor. Hay tantos compañeros que ya se han retirado ya. Pi. Y bueno, pues no. Bueno, con esto sería todo por hoy. Si el video te ha servido, te agradecería un montón que me des un like. Tal vez he hecho un poquito larguito, lo voy a tratar de reducir, pero te agradecería bastante que me apoyes con un like, una suscripción. Y recuerda que estamos haciendo un sorteo de 500 diamantes, no lo vas a olvidar. Deja tu nick, tu UID, tu reino en la caja de los comentarios y ya estarás participando por esos 500 diamantes. Y si quieres tener una segunda chance, puedes donar $1.5 a través de PayPal. Nos estaremos viendo en un siguiente video. Bye bye.